Los Testigos de Jehová y otras confesiones, de María Dolores Vargas Llobera, una tesis. Continuación. El llamado denominacionalismo constituye, según Fierro, el marco natural de una teología ecuménica. Hochin Watch, en 1944, edita su obra Sociology of Religion. Según Hill, la aportación de Watch a la sociología de la religión ha sido poco estudiada. Su teoría de la organización religiosa de la sociedad incluye una amplia gama que va desde las sociedades secretas hasta las sociedades y sectas. Hace una clasificación que, en primer lugar, define la organización específicamente religiosa e incluye prácticamente a todo tipo de institución. Distingue dos formas de protesta religiosa: la secesión y la protesta interior. Estudia las formas de los diferentes grupos que pueden adoptar, ordenándolas conforme al grado de protesta. Otro autor de esta misma época, Liston Pope, llevó a cabo un estudio sobre la situación religiosa en una zona textil de California del Norte a finales de los años 30. Aunque sus estudios fueron publicados en 1942 y 1948, consideró Pope que una secta, con el aumento del número de sus adeptos y con las perspectivas de éxito, empieza a ejercer un influjo cada vez más amplio en la sociedad, independientemente de los motivos que en principio la impulsaran, que pudieron ser el fervor evangélico, la rivalidad entre denominaciones, el deseo ministerial de mayores ganancias o ejercer mayor influencia, la reivindicación cultural de sus creencias particulares. Pope trató de explicar los pasos que realiza una secta para transformarse en iglesia. Describió esta transición en los siguientes términos: de una comunidad de pobres a una comunidad de propietarios, de la pobreza económica a la riqueza económica, como puede advertirse en la suma de las propiedades eclesiásticas y en los salarios de los ministros, de la periferia cultural al centro cultural de la comunidad, de la renuncia a la indiferencia ante la cultura dominante de la sociedad a su afirmación, de la religiosidad personal a la institucional, de la no colaboración o el desprecio de una de las instituciones religiosas a la cooperación con las mismas, de las sospechas sobre las sectas rivales al desprecio y la compasión hacia todas las sectas, de la comunidad moral que excluye a los miembros indignos a una institución social que acoge a todos los que resultan socialmente compatibles con ella, de un ministerio no profesional con dedicación parcial a un ministerio profesionalizado y de plena dedicación, de una psicología de persecución a una psicología de éxito y predominio, de una adhesión voluntaria y por convicción
a una afiliación ritualizada, de una atención preferente a los adultos, a la preocupación por los menores, de la insistencia en la evangelización y la conversión, a la importancia atribuida a la formación religiosa, de la preocupación de la muerte y la otra vida, a la revalorización de la vida y el futuro en este mundo, de la adhesión a unos criterios estrictamente bíblicos, tales como el pago de diezmos y la no violencia, a la citación de las normas culturales sobre obligaciones religiosas, de un alto grado de participación comunitaria en los servicios de la delegación de responsabilidades en una minoría reducida, del fervor y la actividad en el culto, al distanciamiento y la pasividad, de una relativa abundancia de servicios religiosos a un programa de servicios regulares a intervalos convenientes, de las preferencias por la espontaneidad en el culto y la administración a un orden fijo de servicios y procedimientos administrativos, del uso de himnos derivados de la música popular al himno más solemne y elástico derivados de una tradición litúrgica remota, de la importancia atribuida a las prácticas religiosas en el lugar de la delegación de las responsabilidades a los ministros y organizaciones de la Iglesia. A partir de los años 50, son varios los autores que comienzan a interesarse por la sociología de la religión y de la problemática sectaria. De entre estos autores hemos entresacado a Peter Berger, que en sus primeros artículos aborda el tema del mundo sectario, presta atención al elemento carismático como rasgo de las sectas, siguiendo las teorías de Weber. Sugiere Berger que la secta religiosa sería como un grupo religioso basado en la convicción de que el espíritu está inmediatamente presente. Por otra parte, la iglesia podría definirse como un grupo religioso basado en la convicción de que el espíritu está alejado. En el esquema de Berger se recogen las tres orientaciones más importantes de los movimientos sectarios, con 7 tipos específicos de secta: entusiástica, con subtipos de revivalista, pentecostal, pietista, santificación, profética, con los subtipos de quiliasta y legalista, gnóstica, con los subtipos de oriental, nuevo pensamiento y espiritista. Sin embargo, no todos los movimientos sectarios pueden atribuirse a un comienzo carismático, y de acuerdo con Hill, el problema capital de mantener una forma específicamente religiosa de asociación, representada por la creencia en la secta, en un contacto íntimo con la fuente de experiencia, ha sido muy bien analizado por Berger en sus 2 exposiciones, que representan uno de los escasos intentos de analizar los fenómenos sectarios en términos de las observaciones originales de Weber sobre los mismos. Y J.M. Ginger comenzó a desarrollar y presentar sus estudios sobre religión en 1946. En 1957 publicó Religión, Sociedad y lo individual, y finalmente en 1970
con visibles modificaciones, publica The Scientific Study of Religion, Londres. Principio acepta la distinción de Weber y Troeltsch entre iglesia y secta y llama simplemente secta a las que se sitúan a un nivel superior de organización y autoconciencia. En la primera clasificación que realizó, distinguió 4 tipos básicos de organización religiosa dentro del cristianismo: la iglesia universal, la eclesia, la secta establecida. En su versión de 1957, elabora un subtipo de iglesia a la que llama iglesia de clase o denominación, y la secta establecida, y la considera una derivación de secta que subdivide en sectas conformistas. Son de tendencia individualista y sus miembros se reclutan habitualmente en la clase media. Se preocupan más de los fallos personales que de los sociales. Sectas agresivas caracterizan perfectamente a estas sectas de clase baja, las más claramente relacionadas con la pobreza y la indefinición. Se considera que la sociedad es intrínsecamente mala y por ello se interpretan las enseñanzas de Jesús en términos éticos radicales, dado que las sectas que adoptan esta orientación suelen tropezar con una fuerte oposición y fracasan en muchos casos, y lo más probable es que terminen en convertirse en sectas de renuncia. Es una forma común de la reacción sectaria y consiste en una desvalorización del orden social existente. El interés se transfiere a una nueva vida en el más allá. Hill añade una categoría nueva: el culto, que responde a la necesidad de un término con que describir ciertos grupos parecidos a las sectas, pero que representan una ruptura más enérgica en términos religiosos con la tradición religiosa predominante en una sociedad. En su segunda reelaboración tipológica, Ginger junto a Robertson propone un esquema analítico de carácter más comparativo, al paso que minimiza las designaciones valorativas. Elabora su nueva tipología mediante 2 variables: la capacidad de acogida de las estructuras religiosas, la medida en que todos los miembros de una sociedad pueden entrar dentro de la organización religiosa, y B, el grado de distanciamiento respecto a los valores sociales, la medida en que la organización religiosa rechaza el mundo. La tipología de Ginger se basa en 3 criterios fundamentales: capacidad de acogida, distanciamiento del mundo y organización. Además, ofrece la posibilidad de una aplicación comparativa más precisa, pero no agota todas las posibilidades para situar todas las cosas. En 1960, Roger Bastide publica el libro Les Religions Africaines au Brésil, que se tradujo como Sociología de la Religión en 1986. Durante su estancia como profesor de sociología en Brasil, investigó los ritos y las costumbres de los pueblos aborígenes y los comparó con las supervivencias de los sistemas de valores que poseían los pueblos negroafricanos instalados en América. El libro estudia en profundidad las sectas afrobrasileñas a partir del trabajo de campo. En 1964
se editó en español la obra de Elizabeth Nottingham, Religion and Society, bajo el título de Sociología de la Religión, en la que analiza las relaciones de la religión con la sociedad. En el capítulo 5, dedicado a la organización religiosa, habla de tipos de religión y tipos de sociedad, apoyándose en Weber y Troeltsch. Clasifica las sectas en dos grandes grupos, las de retiro y las militantes. De esta última pone como ejemplo a los anabaptistas y a los testigos de Jehová. Define a la secta como: la secta es típicamente un reducido y exclusivo grupo cuyos miembros, generalmente de edad madura, se le unen voluntariamente. La autoridad se ejerce en virtud del carisma personal, antes bien que por sanción jerárquica. Pero de todos modos, la disciplina religiosa es severa y comúnmente se la observa por medio de la vigilancia mutua de los miembros del grupo. Las sectas se caracterizan por su fervor religioso y ético. Sus creencias repiten las mismas enseñanzas del Evangelio y sus prácticas repiten la conducta de los primeros cristianos. Las creencias y prácticas sectarias agudizan la distinción entre su pequeño y unido grupo y el mundo exterior. En realidad, los sectarios son generalmente hostiles a los miembros de otras iglesias y a menudo a los de las sectas rivales. Salid de entre ellos sería un buen lema para las sectas. De ahí que ellas tiendan también a ser radicales en su rechazo del gobierno secular. Sus miembros, por ejemplo, rehúsan a veces un empleo público, el servicio militar, el prestar juramento y el pago de impuestos. Gerald Lenski recoge en su libro El factor religioso, a partir de una encuesta, la realidad de la sociedad norteamericana sobre la religiosidad. Aborda a través de la misma la forma en que la religión influye en las actitudes mentales y sociales del hombre, y cómo católicos, judíos, protestantes, blancos y protestantes negros, además de algunos grupos minoritarios, organizan sus actividades económicas y profesionales, sus conductas sociales y su vida familiar, influidos por la religión que practican. H. Desroch publica en 1968 Sociología y Religión. Recoge numerosas clasificaciones de autores, sobre todo franceses, además de Weber, Troeltsch y Watch, todas ellas relacionadas con formas religiosas cristianas y más concretamente católicas, haciendo breves concesiones a las más sectarias, pero nombrándolas cuando el estudio de un autor concreto las pone de manifiesto. El libro Sociología de la Religión y la Moral es una edición de T. Parson y otros. Está dividido en dos partes: religión y moral. La segunda parte del capítulo de religión es un esquema clásico de sociología de la religión. H. M. Johnson reconoce dentro de los grupos religiosos 4 tipos básicos: la iglesia, la secta, la denominación y el culto. Su clasificación recorre cronológicamente los estudios de Weber, Troeltsch y Niebuhr, añadiendo el culto por ser una creación más creciente, sobre todo en Estados Unidos. Los dos primeros tipos, es decir, la iglesia y la secta, parten en su base conceptual de Weber y Troeltsch. En cambio, cuando describe el concepto de denominación, no hace referencia directa de Niebuhr
aunque fue uno de los primeros autores que clasificó esta forma de agrupación religiosa hacia 1929. Sin embargo, sí que lo incluye en la bibliografía. Para Johnson, una denominación es lo que resulta generalmente cuando una secta se torna respetable a los ojos de la clase media y disminuye su rigor moral y fervor religioso. Respecto al cuarto tipo, el culto, es una forma de grupo religioso al que no hemos tenido acceso en nuestro trabajo de campo, por estar el núcleo más importante en Estados Unidos y por influencia de estos en el resto de América. No obstante, damos a conocer las características que según Johnson considera favorables para su surgimiento. Sus 4 puntos fundamentales son: primero, personas provenientes de diversas partes del mundo tienen la oportunidad de influirse mutuamente. Es posible que una proporción relativamente elevada de la población escuche y lea conceptos desconocidos para sus padres. Muchas de las ideas científicas, pseudocientíficas y religiosas son antiguas, pero las aprende gente nueva, con otras perspectivas, y las adecua a lo que ya saben. Segundo, muchas personas son separadas de los contextos sociales y culturales en los cuales se formaron las religiones tradicionales. Pueden parecer menos apropiadas para los problemas de la vida. Al mismo tiempo, muchas personas se liberan de los controles sociales que podrían haberlas mantenido ligadas a los antiguos grupos religiosos. Hay, por lo tanto, una brecha que llenar, un problema de adaptación que resolver. Tercero, la presencia misma de diferentes orientaciones religiosas tradicionales tiende a debilitar la fe en cualquiera de ellas. Cada orientación religiosa es implícitamente una crítica o una puesta en duda de las otras. Al mismo tiempo, muchas personas no son más críticas de lo que lo eran antes. El hecho de que sus antiguas creencias sean menos significativas no las hace menos susceptibles a las nuevas, sino más. Muchas personas residentes en una metrópoli no nacieron allí, constituyen una población flotante y desarraigada, ansiosa de vínculos personales. Sus problemas personales los oprimen y al mismo tiempo tienen más conciencia de los problemas mundiales, sin que por ello dejen de estar perplejos ante los mismos. Los cultos tienden a ignorar o negar los problemas mundiales o a ofrecer soluciones bastante simples. Finaliza Johnson apuntando que algunos de los llamados cultos llegan a convertirse en sectas y denominaciones. W. Stark publica en Londres que en 1966 y 1969 la obra The Sociology of Religion, a Study of Christendom, compuesta de 4 volúmenes. El segundo de ellos está dedicado a las organizaciones sectarias y lleva como título Sectarian Religion. Lo reconoce como sociólogo católico con su clarísimo tono apologético del catolicismo, y no resulta difícil resumir su argumentación básica. Enfoca la historia de la evolución del cristianismo en términos de una oposición dialéctica entre los tipos opuestos de la iglesia establecida y la secta. Stark adopta una actitud cerradamente reduccionista ante los fenómenos relacionados con las sectas. Afirma que la secta representa
una contracultura de los económica y políticamente desheredados, hasta la misma hermandad de amor que se da dentro de la secta sería impura por tratarse simplemente de una reacción frente al antagonismo ambiental de la sociedad. Para Stark, el cristianismo sectario toma su forma casi enteramente de unas tensiones que existen ya en el entorno social. Wilson afirma que los puntos de vista de Stark representa un extrasociológico, asombroso juicio extrasociológico. Robertson estructura su tipología también sobre dos variables, ambas relacionadas con la organización religiosa y su entorno. La primera de ellas se refiere a la forma en que la autoridad entiende prácticamente la legitimidad de la organización, que puede ser pluralista o exclusiva. En el primer caso, una determinada organización se considera una más entre diversos cauces religiosos aceptables, mientras que en el segundo caso se afirma alguna variante del principio según el cual la extra ecclesia non salus. La segunda variante se refiere al principio que se aplica a la aceptación de los miembros. La organización puede ser abierta o restringida, según que exija un mínimo de condiciones para la misión o que se imponga pruebas rigurosas para la misma. Robertson insiste en que estas categorías han de aplicarse en un contexto societario y que están pensadas para expresar las relaciones existentes entre organización religiosa y la sociedad en que ésta se organiza. En 1969 se edita en Alemania la obra Joachim Matthes, Introducción a la Sociología de la Religión, traducida en 1971. Consta de 2 volúmenes. El primero de ellos titulado Religión y Sociedad y el segundo Iglesia y Sociedad. En Religión y Sociedad proporciona un conocimiento sobre las teorías de la sociología de la religión. En Iglesia y Sociedad hace un estudio de las conductas, grupos e instituciones, incluyendo tipologías de la religiosidad, estructura y función de las iglesias y sectas como sistemas sociales de religión. En su apartado sobre sectas, recorre las obras de diversos autores a partir de Weber, Troeltsch y Niebuhr, hasta llegar a B. Wilson y J. Matthes. No aporta en su obra ninguna clasificación propia ni experiencia personal. A finales de la década de los 60 aparece el libro de María Isaura Pereira de Queiroz, Historia y etnología de los movimientos mesiánicos, 1969. Su estudio trata de los movimientos religiosos que se han producido en el Brasil rural en el transcurso de su historia, de forma que el mesianismo parecía como una conquista de la alegría, en oposición al catolicismo del litoral que los predicadores querían imponer a los campesinos, catolicismo dogmático, moral y puritano. A partir de los años 70, los autores que describen sobre historia, sociología, antropología o ciencias de la religión tienen algún capítulo dedicado al mundo de las sectas. Destaca por encima de todos
Brian Wilson, mencionado en varias ocasiones en este estudio. La sociología de la religión y sectas ha sido la línea de investigación de este autor. Betty R. Scharf publica en 1970, traducido en 1974, el libro El estudio sociológico de la religión. Se trata de un recorrido por las teorías de la sociología de la religión. Tiene un capítulo titulado Iglesia, secta y confesión, en el que hace una profunda revisión del tema a partir de los autores que han distinguido entre iglesia y secta hasta llegar a B. Wilson. Una obra excelentemente documentada y sistemática es la realizada por M. Hill en 1973 y traducida en 1976 como Sociología de la Religión. En ella analiza de modo muy pormenorizado temas como la iglesia y secta, protestantismo, carisma, religión, cambios sociales y secularización, a los que dedica amplios capítulos. En los capítulos Tipologías de la organización religiosa y a partir de las formulaciones realizadas hasta 1973 de todos los autores que hablan de organización religiosa en todos sus aspectos, Hill expone su análisis en el que destacan 5 puntos, a saber: 1. ¿En qué circunstancias pueden determinados tipos de sectas conservar sus características sectarias o puede recuperarlas después de un proceso de denominacionalización? 2. El proceso por el que las denominaciones pueden surgir no como sectas sino como ecclesiolae in ecclesia, así como la utilidad de este modelo para analizar los movimientos de protesta surgidos en el seno de las instituciones religiosas de carácter más universalista. 3. La forma en que las diversas orientaciones religiosas pueden interpretarse de modo que en una misma institución puedan coexistir diversas definiciones puestas a veces de su estructura. 4. La reformulación de las tipologías organizativas a la luz de los datos empíricos y los principios teóricos que ponen en tela de juicio los presupuestos vigentes. 5. La dificultad de emplear los conceptos iglesia y secta para un propósito comparativo que desborde los límites del cristianismo.